Entonces vamos a hablar de la liberación de fuerzas malignas, que es la liberación. Siempre que hablamos de liberación decimos que existe un proceso, ¿no? Para que te liberes de esas influencias malignas y esas posesiones espirituales que le damos como legalidad al diablo para interferir en nuestra paz interior, que impiden que nosotros podamos tener esa vida plena, esa vida de paz, ¿no? A veces el enemigo nos quita, nos roba la paz. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y él no se va a cansar de molestarnos, no se va a cansar de trabajar en que nosotros nos desanimemos, nos angustiemos, estemos ansiosas. Entonces, ese proceso de liberación es el proceso donde nosotras como personas tenemos ese poder de echar fuera todo pecado. O sea, el pecado es fundamental en ese encadenamiento espiritual. Nosotros tenemos que saber que la liberación es el proceso donde la persona es liberada del pecado, de todas esas influencias demoníacas que están actuando para impedir que se cumplan los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras y el pecado, por pequeño que sea, está como esa cita ahí en el zapato, que no nos deja avanzar. Entonces vamos a Deuteronomio 6 del 10 al 12, como para empezar la historia. Deuteronomio 6 del 10 al 12. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Entonces Dios nos liberó. Nosotros venimos de Egipto, venimos de la esclavitud y fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Y Dios nos dio una tierra donde fluye la leche y la miel. Es una tierra de bendición, una tierra donde nosotros no tuvimos que sembrar nada, no edificamos nada, las casas ya estaban hechas, ya estaba todo puesto. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros memorizamos y estudiamos la palabra de Dios, de esa manera obedecemos a Dios, ahí vamos a ver la tierra prometida. Ahí vamos a ver todas esas promesas hechas realidad en nuestra vida. Dios destruyó al faraón, Dios mandó plagas a Egipto para sacarnos a nosotros de esa situación que estábamos. Entonces, miremos Números 13, atrás de Deuteronomio está Números 13. Y es cuando el Señor le dice a Moisés que envíe a alguno de sus hijos a explorar la tierra que les va a entregar a los israelitas. En el versículo 2, del 2 al 3, y después vamos a leer del 17 para adelante, cómo Dios quiere que Moisés mande a 12 espías a ver esa tierra. Entonces dice, quiero que envíes, en el versículo 2, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Y en el versículo 17, en adelante, dice, cuando Moisés
los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a las montañas. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Oigan el trabajo que tenían que hacer. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan los frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebón Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Aná. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron a ese lugar, se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Pongan atención. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos amalecitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la humanidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Entonces, fíjense el comportamiento de esta gente que fue mandada por Moisés para que examinaran la tierra prometida. Dios instruyó a Moisés para enviar a espías a la tierra prometida. Y la idea, ¿cuál era? Era que ellos fueran a la tierra, trajeran la noticia de todo lo que Dios había hecho por ellos, de todo lo que Dios tenía para ellos, todas las bendiciones que había en esa tierra. Pero, excepto Josué y Caleb, todos empezaron a hablar mal de la tierra. Vieron gigantes, vieron que estaba amurallada, que estaba fortalecida, que eso eran gente muy grande, muy gigante, que no iban a poder contra ellos. Entonces, Dios quería que entendieran que habían estado en esclavitud muchos años, que entendieran que tenían una nueva posibilidad de vivir en libertad. Pero lo que se fijaron estas personas fue en lo malo, en lo que ellos veían como terror, como angustia, como desesperación, como miedo. Y cuando regresaron esos 10, fueron los que contaminaron a toda la comunidad con murmuraciones, con cosas negativas, palabras negativas.
y solo Josué y Caleb regresaron con fe, regresaron diciendo las cosas buenas que habían visto. Ellos comprendieron el propósito de Dios. Ellos sabían que si Dios estaba con ellos, no había gigantes que pudiera impedir que se cumplieran las promesas de Dios. Entonces, desafortunadamente, el pueblo se dejó influenciar por los comentarios, por las quejas, por las críticas que hicieron de las personas que fueron. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos así? Y todo este pueblo, ¿qué pasó? No entró a la tierra prometida. Dios decretó que ellos pagarían por el desierto 40 años y que toda su generación iba a morir en el desierto. Pero resulta que Dios es grande y Dios es misericordioso. Y Dios, con su misericordia, no los dejó solos. Siempre hubo alimentos, siempre hubo protección, siempre hubo hasta milagros de parte de Dios para garantizar que este pueblo tuviera lo que necesitaban. Entonces, hay una diferencia muy grande entre vivir en la misericordia de Dios y vivir en la vida abundante que Dios tiene. La vida abundante, ¿cuál es? La tierra prometida. Y la vida de misericordia, ¿cuál es? El desierto. O sea, lo básico. La misericordia es la causa para que no seamos consumidos. Y resulta de una bondad tan grande de Dios que cuando tenía que castigarnos, Dios nos cuida. Y fíjense todo eso por el pecado, todo eso por la murmuración, todo eso por la desobediencia, todo eso por no entender los propósitos de Dios para la vida de cada uno. Entonces la misericordia es tener lo básico, lo fundamental, no es estar en la tierra prometida. Entonces Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron y pudieron honrar a Dios por esas palabras de confianza, esas palabras de fe, esas palabras donde cuando ellos entraron dijeron, vamos a conquistar. Pero otro paso que nosotras tenemos que entender es que cuando entramos a la tierra prometida, vamos a tener guerras. Los gigantes son esos demonios que se enfrentan a nosotros. Los demonios, Satanás no deja de trabajar en nuestras vidas. Anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, estas personas tenían que conquistar las ciudades. No es porque Dios les prometió la tierra prometida que el enemigo iba a descansar. No, el enemigo no va a descansar. Ellos tuvieron que tener batallas fuertes para conquistar cada una de las ciudades. Y los estaba guiando, Dios les da el poder, Dios les da la salida para alcanzar la victoria. Fue así como las vueltas de Jericó. ¿Cuántas vueltas hay que dar? 7. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gritar. ¿Qué hay que hacer? Cantar. Saquen los instrumentos, pero ¿cómo así? Es una batalla y no tenemos armas, tenemos es que cantar. Sí, tienen que cantar. Entonces ahí es donde Dios muestra quién es el obediente y quién no. Es como Dios dice, no es como nosotros creemos que debe ser. Entonces el pueblo obedecía lo que Dios decía y en el momento en que obedecía tenían la victoria, tenían la batalla ganada. Y claro, hay que luchar, batallar, hay que enfrentarnos al enemigo, pero no estamos solos. Fueron los ángeles del Señor que derribaron las murallas. No fueron ellos. Ellos ni siquiera tenían armas. Entonces, tenemos una posición como ejército de Cristo, tenemos esa posición y Dios nos ha dado las armas espirituales para echar fuera al enemigo.
para batallar. Cuando Josué, miremos Josué 14, que ya es fuera de la batalla, ya están ancianos, ya conquistaron la tierra. En Josué 14:6, recuerden que fue Josué y Caleb los que conquistaron la tierra prometida. Ahí aprendemos que las mejores tierras eran las que tenían los gigantes más grandes. Entonces, no nos atemoricemos cuando veamos problemas, dificultades grandes, porque esos grandes, hay grandes victorias cuando ponemos la fe en Cristo. Carolina, tú que eres psicóloga, ¿cuál es la diferencia de ansiedad y temor? Por ejemplo, temor, si viene un carro rápido, uno se mueve así para que no lo cojas, es temor. O, cierra uno la puerta para que esté segura la casa, eso, temor. Pero eso de que esa ansiedad de, ay, si yo hago esto, tal vez va a pasar esto. A lo mejor va a pasar lo otro. Eso de que, porque la verdad que yo te digo, cuando yo estaba pequeña, mi mamá, cuidado de salir a la calle que la va a coger un carro, cuidado que se la pueden robar, cuidado, ¿me entiendes? Entonces, esa ansiedad que siempre te daban de que algo malo va a pasar si ni siquiera ha pasado. Ajá. Entonces, eso es a veces lo que a mí me atormenta. Ay, ¿qué tal que esto sea? Siempre pensando así. En lo malo. Ya. El miedo es una emoción que Dios pone las emociones en nuestra alma. El miedo es real. El miedo está pasando. El miedo es que yo escucho algo, veo algo del medio externo y mi cuerpo se sobresalta, ¿no? Hay una reacción física, una reacción mental. Pero la ansiedad es pensamientos. Son pensamientos negativos de algo que creo que va a pasar, pero no es real, no es real. El miedo es real. Si yo le tengo miedo a las alturas, eso es real, le tengo miedo a las alturas. Entonces, si yo subo las escaleras, mi cuerpo se manifiesta, mi cuerpo se expresa y me está diciendo, no suba porque le tengo miedo. Ese es el miedo. Pero la ansiedad es un pensamiento negativo que yo creo que algo malo me va a pasar si subo las escaleras. Entonces, ahí está la diferencia. No es real. ¿Sí? Rani las quiere saludar y darle las gracias. Hola, Ronnie. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Qué gusto verte. Hace 8 Yeah. días estuvimos orando por ti, que estabas en el hospital, pero ya estás bien en el nombre de Cristo Jesús. Hemos estado orando Gracias a por Dios. ti y sabemos que el Señor tiene el control de tu cuerpo, de tus órganos y vas a salir adelante con toda. Nos vemos. Sí, para mí la cosa más fuerte es la oración de ustedes y de otros amigos que tengo, y allá es donde está mi fe, en la oración. Amén. 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 Y me siento bien. Constantes y perseverantes hasta ver el resultado. Contigo y el Señor te bendice siempre. Amén. Gracias. Bueno, Adiós. Adiós y que estés mejor siempre. Gracias. Y entonces, eso es fe, eso es fe, eso es fe, es creer que Dios puede, que Dios sabe, que Dios tiene el control. Eso es fe. Nosotros por fe vivimos por fe y no por vista. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero Dios dice lo que Él quiere decir y lo recibimos de la forma adecuada como Él nos quiere hablar. Siempre hay un propósito, siempre hay un propósito para nuestras vidas. Y Dios lo que quiere hacer con nuestras vidas es liberarnos del temor, liberarnos de la ansiedad, liberarnos
de la angustia, liberarnos de las cadenas que nos atan, que no nos dejan avanzar, liberarnos de las ataduras, de los pensamientos que tenemos que no nos dejan avanzar, no nos dejan vivir. Fíjate lo que estamos hablando hoy de esos 10 espías que llegaron con temor. No podemos ir a esa tierra prometida porque esa tierra prometida está llena de gigantes. Eso tiene una cantidad de murallas que nosotros no vamos a ser capaces. Nosotras somos como langostas frente a esos gigantes. ¿Cuál era la versión de Josué y Caleb? ¿Qué les pasa? Esa es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y si estamos con el Señor Dios, Él nos protege, Él nos cuida y Él va a batallar por nosotros. Y así fue. Entonces, Ellos tenían ansiedad, ¿verdad? Ansiedad, algo que no había pasado. Tenían ansiedad y tenían miedo, porque era Tenían real. más miedo O que sea, los ansiedad. gigantes estaban, ese era el miedo, porque los veían más altos, claro, eso es real. Pero ¿cuál es la ansiedad? Creer que ellos los podían matar a cada uno, porque ellos, la ansiedad que es, nos van a destrozar. Eso es ansiedad. Están diciendo algo que no ha pasado. Falta de confianza en el Señor, en lo Algo que les había dicho el negativo que Señor. no ha sucedido. Dicen que la ansiedad te lleva hasta el suicidio. Claro, Ansiedad. porque son pensamientos constantes Negativos. que están programando tu vida a un futuro que no existe, que no es real. Esa es la Pero idea. también yo pienso que la fe no depende de lo que nos La sucede. fe, eso era falta de fe y La falta fe de... no depende de lo que nos suceda, porque hay personas, los cristianos sufren todos los días, en toda parte, les suceden cosas malas. La fe Sí, claro. es en Cristo. La fe no es que si me sale No le todo bien, creyeron. tengo fe. Si no me sale bien, no tengo fe. No es la expectativa de uno. ¿Entiendes? La fe es en quién ponemos nuestra fe. En Jesucristo. No es En en la Dios. expectativa mía, sino en quién. En ¿Entiendes? Jesucristo. Porque los cristianos que se le echaron a los leones, eso tenían fe. ¿Entiendes? Entonces, salió negativo. La seguridad con quién estaban. Ajá, exacto. Entonces, Carolina, muchas perdón, personas, te iba a comentar algo. sí, Por ejemplo, ahorita con el tema pues que se está tratando, que pues me parece muy importante por la situación que estamos viviendo pues en el mundo, pero específicamente aquí en Colombia, que no hay una noticia buena, sí, o sea, todo lo que llega pues por lo general es una negatividad tremenda, eh, por el gobierno, por los ataques, la inseguridad, bueno, todas esas noticias que realmente si uno se pone, o sea, yo comparaba esto con lo que le pasó a los espías, ¿no? Que ellos estaban allá oyendo cosas malas y entonces se dejaron contagiar y vinieron a contar todo lo peor. Entonces nosotros acá en Colombia, pues uno no puede dejarse contaminar de todo, es poco de noticias. Que son tremendas, que por todos los lados te están diciendo, mira que esto va a pasar, mira que Venezuela, mira que Cuba, mira que se acabaron. Bueno, tú no te imaginas, ese es tremendo. sí, Todos los días, por todos los lados, en los periódicos, bueno. Pero resulta que yo le doy muchas gracias a Dios porque pues lo conocí y yo le digo al Señor, no, pero es que yo tengo la fe puesta en Dios, yo tengo la fe puesta en Jesús, yo soy una hija de Dios y Él tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad. amén. Entonces, apropiarse uno de las promesas del Señor con fe, porque si no, yo no podría vivir en este país, así de sencillo, tendría que salir huyendo, ¿sí? Porque yo digo, bueno, o sea, tengo adelante y tal cosa, que no pueden salir en el carro porque están robando mucho. Yo cómo me voy a quedar encerrada, imagínense ustedes, si a mí me toca aquí hacer todas las vueltas, ¿cierto? Tengo que responder por mi esposo y por todas las cosas pues que hay que hacer acá. Entonces yo no puedo quedarme encerrada de miedo, ¿no? Hay que salir, afrontar la situación y saber que Dios está conmigo, que Él me protege y Él protege a mi familia y para adelante.
¿cierto? Porque Pero la palabra de Dios dice bien claro, no se turbe vuestro corazón. Las personas que se turban muchas veces, lo que sucede es que no tienen conocimiento de la palabra. Porque la palabra bien claro dice, ¿ok? La maldad se va a multiplicar. No es que yo me lo estoy inventando, es que lo dice. Pero no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Porque ahí lo dice bien claro, la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Pero confíen en mí. Lo importante es estar agradando a Dios. así es. ¿Entiendes? Amén. Porque tú sales de tu casa hasta comprar comida y tú no sabes si tú vas a regresar. Eso no Amén. lo sabe Dios. No podemos Pero si vivir llenos estamos de caminando miedo. con Dios, si estamos caminando con Dios, agradando a Dios, lo toque lo que nos toque. ¿Entiendes? Nos tocó. Uno no sabe, Dios sí sabe de qué es lo que nos va a tocar a nosotros. Amén. Amén. Porque todo lo sabe. Pero no, Así pero es. él dice, no se turbe vuestro corazón. Porque yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia para que la gente esté contenta. La maldad se va a Una de multiplicar. las cosas importantes es que cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí? La sangre de Cristo. Tú Sí. sales a la calle, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo sé el poder que tiene la sangre de Cristo. El enemigo no me puede tocar. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor manda ángeles protectores que hacen un cerco de protección en mi vida. Cuando yo conozco esa parte espiritual, ese mundo espiritual, yo recurro al mundo espiritual aquí en la parte física, porque para eso estamos aquí. Somos ciudadanos del cielo, somos embajadores de Cristo, pero tenemos las herramientas, las armas que Dios nos ha dado, que son grandiosas y poderosas frente al enemigo que quiere hacernos daño. Sí, pero hermana, le pasan cosas a todo el mundo, a cristianos que están en obediencia, a cristianos que no están en obediencia, nos pasan cosas, nosotros nos cubrimos y el Señor, cuando Dios tiene un plan contigo, mira, Dios tenía un plan con Pablo. A Pablo lo mordió una serpiente, a Pablo le pasó muchas cosas. Lo Pero mordió la serpiente, pero no lo mató. no Y lo ahí fue mató cuando porque Dios muchas tenía un plan. personas, por eso es lo que estamos diciendo, el plan de Dios es perfecto y Pero cada después una le tiene un pasó, propósito de Dios. Entonces, lo que nosotras tenemos que hacer que es confiar en el Señor, descansar en Él, creer descansar en en Él, Él. creer Y en Él cubrirnos con la y sangre de hacer, Cristo. y hacer lo que tenemos que hacer como hijas de Dios, como guerreras, Como porque guerrera. somos guerreras. Y si hay batalla, y si hay guerra, Batalla. batallamos. Entonces, muchas personas han salido de ese lugar del cautiverio, muchas personas ya no son esclavas del diablo, ¿no? En las prácticas del pecado, ya no tienen brujería, ya no tienen idolatría, ya no cometen homicidio, ya no cometen robo, ya no cometen injusticias, Chao. pero ya no están en esa presión, ¿no? Ya no están en esa prisión del enemigo, ya tienen la salvación, pero todavía no han entrado a la tierra prometida. Todavía están como mirando a ver si la tierra prometida es real o no es real. Entonces viven de la misericordia de Dios. Aún no han encendido, no han entendido, no han tocado la tierra prometida, porque viven todavía atrapadas en la mentira, en el engaño del diablo, todavía con temores, todavía con miedos, todavía con inseguridades, con desconfianza. Y Dios dice, si no confías en mí, a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él, que tengamos la fe en Él, porque nadie puede decir que en Hebreos dice que nosotros agradamos al Señor. Él es el que dice que nosotras tenemos que tener esa fe para agradar a Dios. Entonces nosotros ya no tenemos esas esclavitudes, ya no tenemos esas ataduras, ya estamos nosotras liberadas de esa parte. Pero ¿cuántas veces nos suceden
cosas que nos da el temor, nos da la ansiedad, nos da el miedo, nos da la desconfianza y tenemos vidas de derrota, vidas que vivimos desde los milagros de Dios porque no ocurre nada bueno en nuestra vida, porque no vemos la tierra prometida. Entonces el mundo espiritual funciona así. Los gigantes que ocupan la tierra prometida representan esos demonios y nosotras tenemos las herramientas, las armas para destruir cualquier demonio que se nos presente. Tenemos que tener ese discernimiento espiritual para distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Los demonios son esos seres espirituales malignos que toman posesión de la tierra prometida, que impiden que nosotros tengamos bendiciones, que nosotros no dejamos, que no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, la valentía para decir, esta tierra me la dejó el Señor y no me la voy a dejar quitar. Muchas veces nos dejamos quitar la tierra por medio de demonios, porque los enemigos andan como león rugiente, mirando a quién derrotar y nos derrotan, nos desaniman, no terminamos la tarea. Dios no derriba los gigantes de forma automática. Nosotros tenemos la autoridad como hijas de Dios para hacer esa guerra espiritual. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el nombre de Jesús, nos ha dejado miles de armas, la alabanza, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la sangre de Cristo. El diezmo es un arma espiritual grandísima. Entonces, Dios dice que la tierra es tuya, que tú eres el mayordomo de esa tierra, que tienes que gobernar esa tierra. Y muchas veces no tomamos posesión de la tierra, no la dejamos quitar. La promesa está hecha, las promesas de Dios se cumplen. Entonces, tenemos que ir allá. Pero el primer impedimento, la primera muralla que se nos atraviesa, echamos para atrás. Nos desanimamos y decimos, ay, no, eso no es, eso mentiras, así no es. No nos damos cuenta que hay que guerrear, que hay que batallar, que Dios tiene un propósito, que Dios quiere vernos fuertes y valientes, esforzadas y de meditar y estudiar su palabra y profundizar en su palabra para guerrear. Y es el que guerrea por nosotros, es el que va adelante de nosotros, porque esos gigantes se tienen que ir en el nombre de Cristo Jesús por la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, que si es del tamaño de la semilla de una mostaza, puedes decirle, este monte se moverá y se va a mover. No es porque ya haya aceptado al Señor Jesucristo que está salvo de los gigantes que caerán automáticamente. No, la liberación es un proceso, es una acción de Dios que empieza en nosotros. Nosotros automáticamente tenemos la salvación, pero de ahí en adelante es un proceso, un recorrido de muchas batallas, de muchas guerras, de muchos esfuerzos, de mucha liberación, y viene por elecciones nuestras, por decisiones, por actos nuestros, por confesiones nuestras, porque todos los días tú tienes que arrepentirte de cosas, tienes que confesar cosas, tienes que reconocer cosas, porque todos los días Dios nos está mostrando qué es lo que tienes que limpiar, qué es lo que tienes que edificar, qué es lo que tienes que dejar, renunciar, tantas cosas que no hemos renunciado, tantas cosas que no hemos dejado. Y eso lo utiliza muchas veces el enemigo para confundirnos. Entonces, ay, tan cristiana y mírela cómo anda. No, es que todavía yo tengo cosas en mi corazón, en mi mente, que no he dejado, que no he derrumbado, que no he desechado, que no he roto, que no he desechado totalmente. Y entonces ahí el enemigo se aprovecha de eso y abrimos puertas donde el enemigo nos mete mentiras, nos engaña, y nosotras tenemos la autoridad para ordenar que esos espíritus inmundos
se vayan en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos la autoridad para ordenar, para que esa gente se vaya, para abandonar, para que esos demonios se vayan al abismo. Tenemos esa autoridad. Pero si nuestra casa sigue sucia, si nosotros no limpiamos nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo, si no limpiamos nuestra mente y nuestro corazón y sigue sucio, yo puedo echar afuera todos los demonios que quiera, pero después van a venir más. Eso lo dice la palabra de Dios. Limpian la casa, pero después vienen el triple de demonios a mi casa a derrumbarme. Entonces nuestro Padre es misericordioso, es bondadoso, quiere lo mejor para sus hijos, sí, pero el ladrón viene a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios está haciendo en ti, todo lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, no demos cabida al diablo, no abramos puertas, ventanas de pecado para que el enemigo se aproveche y entre. Limpiemos nuestra casa. Tenemos que limpiar nuestra casa primero. Tenemos que hacer una limpieza espiritual. ¿Qué pecados tengo? ¿Qué he hecho con mi lengua? ¿Qué he hecho con mis pensamientos? ¿Qué estoy haciendo con mis actitudes? ¿Cómo estoy usando la palabra? ¿Cómo estoy usando mi comportamiento? ¿Qué tan obediente estoy siendo de la palabra de Dios? Y ahí es donde vamos poco a poco avanzando. Por eso decía, es un proceso. Es un proceso donde todos los días el Señor te está mostrando algo en ti que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, que tienes que avanzar, que tienes que quitar. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, ya me voy a poner seria en este asunto de la vida espiritual, porque toda nuestra vida aquí en la tierra es espiritual, todo. Y, y esa vida espiritual se manifiesta en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física. Entonces, cristianos que están en la iglesia, pero están atados, están encadenados. La liberación es más que expulsar demonios. Entonces, volvamos otra vez a lo mismo, limpieza, pureza, santidad. ¿Qué tan santa soy? ¿Qué tan limpia soy? ¿Qué tan clara soy? ¿Qué tan genuina soy con respecto a hacer imagen y semejanza de Cristo? Entonces, si la casa está sucia, hay que trabajar en esa casa. Hay que ver y resolver todos nuestros problemas, enfrentar a todos nuestros conflictos. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Si yo tengo la cocina sucia porque está llena de platos sucios, de comida, y llegan las moscas, entonces la solución es espantar las moscas y sacar las moscas con un trapo y decir aquí no vengan más, o la solución es limpiar la cocina. Entonces, así pasa con los demonios. Pero, Espantar demonios no resuelve el problema. Hay que limpiar el corazón de fondo, eliminar toda basura y así las moscas desaparecen. los propósitos de Dios con nosotros, cuando termine, te puede pasar algo después que termina Dios con el proceso, porque Pablo fue así. Mientras Dios no se cumplió a qué llamó Dios a Pablo, Dios lo libró de todo, pero después no lo libró de que lo mataran. ¿Me entiendes? Es que los propósitos de Dios nadie lo puede tronchar. Amén. Mucha gente quizá con la muerte de Pablo dijeron, ¿y dónde está Dios? No, No. los propósitos de Dios nadie lo puede tronchar. Amén. Entonces, vemos problemas en nuestra vida, vemos dificultades en nuestra vida, debemos ir a la causa, a la raíz de ese problema. ¿Qué es lo que está influyendo, qué está afectando mi vida espiritual para sacar, para liberar? Ahí es donde tenemos que reconocer
No mirar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Hay algo en mí que me está sucediendo, que me está pasando y que me sigue pasando y no me deja ver la tierra prometida. Entonces sí, vivo tranquila, pues por la misericordia de Dios. Pero Dios no quiere eso. Jesucristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y no estoy viviendo a plenitud las áreas que Dios me dio para vivir con Él, en Él, para ese propósito que Él tiene conmigo. Entonces es necesario buscar la limpieza total, total, o sea, esa limpieza completa, eliminando toda la suciedad espiritual, todos los pensamientos negativos que me están haciendo daño, no me están dejando avanzar, no me están dejando crecer, no me están dejando ver las promesas de Dios en la vida, en esta vida. Entonces, no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Nosotros aquí estamos con un propósito. No lo estamos haciendo porque estamos más preocupados de mi problema que de hacer y de servir a Dios con lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando tú cierras las puertas y quitas la suciedad, en ese momento vas a tener esa vida abundante. En ese momento vas a ver la tierra prometida. En ese momento vas a ver cómo el Espíritu Santo fluye con libertad en un corazón donde puede expandir sus alas, donde puede decir, wow, esto huele rico, esto huele agradable, esto aquí podemos hacer muchas cosas, porque no se nos olvide que Jesucristo vive en nosotros, está con nosotros todo el tiempo, no estamos solas. Entonces no podemos darnos la libertad de tener pecaditos chiquitos que nadie me ve, nadie se dio cuenta y no sabemos que Jesucristo está conmigo. Entonces, esos pecaditos chiquitos son esas moscas que, que acaban con el perfume, que dan mal olor, esas zorritas pequeñas que acaban con las bendiciones que Dios nos quiere dar. Entonces, es ahí donde aprendemos lo que es la verdadera liberación. Esa es la liberación para poder ver la tierra prometida, para poder deleitarnos con el Señor Jesucristo en la plenitud de toda su grandeza, de toda su abundancia, de todo el propósito que Él tiene. Entonces, no nos conformemos con vivir en la misericordia de Dios. Vivamos en esa vida abundante, en esa plenitud que Él quiere con nosotros y seguir el propósito. Así es. Listo. ¿Qué piensan? Sí, porque hay una parte que nos toca a nosotros. Ya Cristo hizo su parte. Hay en la Biblia dice purifíquense. Como en Apocalipsis dice purifíquense cada día. Amén. Amén. No, y sí, es imposible agradar a Dios. Exacto. Nosotros, el propósito que tenemos en esta tierra, pues es agradar a Dios siempre, siempre, porque Él es nuestro Dios, nuestro amo, nuestro todo. Entonces tenemos que rendirnos ante Él si decimos que somos cristianos, ¿sí? Amén. Amén. Y tener la fe puesta en Él continuamente, no dudar, porque eso es lo que no nos deja avanzar, ¿sí? La falta de fe. Y una cosa fundamental es examinarnos los pecados, por ejemplo, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, dejamos esos pecadotes grandototes que teníamos, ¡ay, ya, listo, ya! Pero hay pecaditos que uno dice, ah, esos pecaditos chiquitos, no, o sea, no, ya no adoro santos, ya no adoro imágenes, ya no tengo idolatría, ya para mí el Señor es lo único, no hay nadie más, pero hay pecaditos chiquitos, todos los días estás cometiendo esos pecaditos chiquitos son los que no nos dejan ver la tierra prometida.
Dios nos ama, claro que nos ama. Dios tiene bondad, claro que sí. Tiene misericordia, sí. Pero si nos examináramos un poquito más, reconoceríamos que tenemos muchas cosas de qué arrepentirnos, de darle vuelta al pecado y decir, uy, Dios mío, no más, no más. O sea, y eso es un avance para pisar la tierra prometida. Porque a Claro, veces nos acostumbramos con esos pecaditos chiquitos, nos acostumbramos y se nos vuelve como una rutina y no debería ser así, porque, porque bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama, como al pueblo de Israel. O sea, todo lo que hizo el pueblo de Israel, todo lo que murmuró, todo lo que pecó, con todo eso le seguía dando su comida diaria, le seguía mandando sus codornices, su maná, todo eso, pero no vieron la tierra prometida. Dios no quiso que ellos tocaran la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Por esos pecaditos, esos pecados. sí, porque no hay diferencia en el tamaño, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Exacto, Porque es antes no, que este pecado es tremendo, ¿no? Un homicidio, por ejemplo, comparado con una mentira, ¿no? Es una mentirita, pero lo que tú exacto. dices, como dice la palabra, no Pero es la Biblia diferente dice, en el tamaño, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que para nosotras, no para Dios pecado es pecado, sea grande, pequeño, rojo, amarillo, rosado, blanco, es pecado. Pero para nosotras nos justificamos, nosotras nos perdonamos, nosotras como que nos alentamos, ay, no es tan grave, ¿no? Ay, eso no es para tanto. Para Exacto. nosotras, pero para Dios no. Entonces, hace 8 días hablábamos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, yo no puedo pensar más como yo pensaba antes, que decía, ay, tampoco es tan grave, ¿no? Pero para Dios sí es grave. Entonces, si para Dios es grave, para mí tiene que ser grave. Si para Dios es un no, para mí tiene que ser un no y tengo que ser radical. O sea, yo no puedo ya más pensar, es que estoy sola, hago lo que quiera y nadie me está viendo. No, estoy con Dios, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo habita en mi corazón y me está viendo todo lo que estoy haciendo. Entonces yo ya no me puedo dar, como dicen no, en porque Colombia, lo que sucede es que el cristiano, el verdadero cristiano, no planea el pecado. No se acuesta pensando derramar sangre, no se ah, acuesta pensando, planeando el pecado, pero lo pecamos porque la Biblia dice, el que dice que no peca llama a Dios mentiroso. claro, claro, Pero no planeamos el pecado y pecar deliberadamente, llevar claro, doble vida, pecar deliberadamente, pero el que dice que no peca ya está pecando porque claro. realmente dice la palabra del Claro, pero la palabra de Dios también dice, si pecas, Dios es fiel y justo para perdonar y confiesa, ¿no? Es confesar, es saber que es pecado para Dios. Porque si yo no sé que es pecado, pues no. Pero si yo Claro. ya sé que es pecado para Dios, deliberadamente, porque ahí, eso Y ahí ya, arrepentirse, y claro, arrepentirse, Dios mío, el Espíritu Santo me reargulle, que antes no claro. pasaba eso. Antes yo pecaba y me daba igual, ahora no, ahora el Espíritu Santo mire, me jalan las y yo no me confieso, o yo no reconozco, o no quiero arrepentirme. Entonces ahí es donde está el error, ahí es donde está. No es que uno no peque, Arrepentirse y no claro, volverlo a hacer. exactamente. Confesar es reconocer, confesar, arrepentirse y darle Arrepentirse vuelta al y pecado darle y vuelta. no volverlo a hacer, no volverlo a hacer, porque la metanoia es eso, darle vuelta y no volverlo a hacer. El no volverlo a hacer te hace ya diferente, ya es donde empieza el cambio, es donde empieza la renovación de la mente, que es lo que quiere Dios, que Exacto. nosotros tengamos la mente de Cristo. Entonces Así. ahí es donde poco a poco vamos avanzando. Es ese proceso, todos los días, un pasito a la vez. Entonces de eso se trata la liberación.